Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en San Mateo capítulo 24, versos 42 en adelante, donde nos dice el mismo Señor Jesucristo: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el siervo fiel y prudente que alimenta la familia de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder comprender nuestro tema de esta ocasión, necesitamos conocer cuál es la familia de Dios, cuál es el alimento con el cual es alimentada la familia de Dios y, por consiguiente, saber qué es un siervo de Dios que alimenta la familia de Dios. La familia de Dios, la casa de Dios, es la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel espiritual, así como la casa de Dios, el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento fue el pueblo hebreo bajo la dispensación de la ley. Ahora, bajo la dispensación de la gracia, la casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la familia de Dios que ha estado naciendo en la casa de Dios de edad en edad por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de nuestro amado Señor Jesucristo y recibir su Espíritu Santo y así nacer en la casa de Dios. Cristo le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, no lo puede entender. El que no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que no puede entrar al cuerpo místico del Señor Jesucristo, porque solamente la persona puede entrar a ese cuerpo místico de creyentes por medio del nuevo nacimiento. Se nace en la casa de Dios, en la familia de Dios. En Efesios capítulo 2, el apóstol San Pablo nos dice, versos 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de una familia cuando nacemos en esa familia. Y para ser miembro de la familia de Dios hay que nacer en la familia de Dios y hay que nacer de Dios por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora vean, esta familia, que es la iglesia de Jesucristo, va creciendo de etapa en etapa, de edad en edad, como cuerpo místico de creyentes, y cada miembro del cuerpo místico de creyentes como individuo va creciendo también espiritualmente, hasta que todos lleguemos a la estatura de un hombre perfecto, o sea, hasta que todos lleguemos a ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia de Jesucristo es el nuevo templo que Cristo ha estado construyendo, donde Él morará en toda su plenitud. Y cada miembro del cuerpo místico de Cristo, de la iglesia de Jesucristo, como individuo, es un templo también, en donde Dios morará en toda su plenitud. Porque cada hijo e hija de Dios tendrá la plenitud de Dios, o sea que tendrá la doble porción. Y así tendrá el cuerpo teofánico y el cuerpo físico, ambos eternos, para así Dios morar en toda su plenitud en cada hijo e hija de Dios. Hemos sido predestinados para ser adoptados. Ahora vean, en quien todo el edificio en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en el capítulo 1 de Efesios, verso 3 en adelante dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Antes de Dios crear este planeta Tierra y antes de crear el universo, Dios nos escogió en Él, en Cristo nuestro Salvador, el cual fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y dónde fue inmolado desde antes de la fundación del mundo el Cordero de Dios? En la mente de Dios. En ese programa divino que Dios pensó, ahí fue inmolado, y por consiguiente eso tenía que materializarse, y por consiguiente Dios tenía que dar a conocer esos pensamientos divinos, los cuales dio a conocer a sus profetas en el Antiguo Testamento, los cuales se profetizaron de la primera venida de Cristo y su obra de redención de la cruz del Calvario como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. Y cuando Dios nos escribió en el libro de la vida del Cordero, nos escribió en ese libro desde antes de la fundación del mundo, cuando Él pensó en ese Cordero de Dios. Y nosotros estábamos en Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea que estábamos en Dios eternamente. Somos una parte de Dios. Y por consiguiente teníamos que ser restaurados
a la vida eterna. Sigue diciendo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por medio de Cristo somos santificados, somos limpiados de todo pecado y somos bautizados con su Espíritu y somos sin mancha delante de Él. Porque Él es el que nos limpia y somos sin mancha delante de Él. Nos lava con su sangre preciosa. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahora vean ustedes, hemos sido predestinados para ser adoptados. Hemos sido predestinados para ser a imagen y semejanza de Jesucristo. Hemos sido predestinados para ser adoptados, o sea, para en este tiempo final ser transformados los que vivimos juntamente con los muertos en Cristo, que serán resucitados en cuerpos eternos, para así ser transformados y ser restaurados físicamente a la vida eterna también. Ya hemos sido restaurados espiritualmente y tenemos vida eterna al recibir a Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre, recibir su Espíritu Santo. Pero nos falta la restauración física para así ser restaurados físicamente a la vida eterna y tener un cuerpo eterno como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Y todo esto ya ha sido predestinado por Dios. Hemos sido predestinados para ese propósito. Ahora podemos ver por qué es que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y hemos recibido su Espíritu. Dice en el mismo capítulo 1 de Efesios, verso 13 al 14, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Ahí podemos ver que hemos obtenido las primicias, que son las arras de nuestra herencia, o sea, el pronto pago. Hemos recibido el cuerpo teofánico, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y ahora nos falta recibir el cuerpo físico y eterno. En Efesios capítulo 4, verso 30 también nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hemos sido sellados para el día de la redención, en donde seremos transformados los que vivimos y los muertos en Cristo resucitados en cuerpos eternos. Pues la redención del cuerpo es la transformación nuestra, en donde obtendremos un nuevo cuerpo. Y así los hijos e hijas de Dios volverán a tener cuerpos eternos y serán así restaurados a la vida eterna. Ahora, todas estas personas que serán restauradas a la vida eterna con cuerpos eternos son la familia de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, redimida con la sangre del Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 3 nos habla también el apóstol San Pablo acerca de la casa de Dios. Y vean
Dice capítulo 13, verso 5 de Hebreos, dice San Pablo: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es la casa de Dios? Nosotros. La casa de Dios es la iglesia de Jesucristo, a la cual todos nosotros pertenecemos, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y hemos lavado nuestros pecados en su sangre y hemos recibido su Espíritu. Y así hemos obtenido el nuevo nacimiento, hemos nacido en la casa de Dios. Vean ustedes, se necesita morir para nacer con vida eterna. La persona para vivir eternamente necesita nacer 2 veces. Para poder nacer en la segunda vez, tiene que morir. Y ahora, por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre, somos sepultados juntamente con Él y hemos muerto con Él cuando Él murió. Y ahora obtenemos el nuevo nacimiento, y eso es la segunda vez que nacemos. Ese es el nuevo nacimiento. Y nacemos primeramente, espiritualmente nacemos primeramente al recibir el Espíritu Santo, y así nacemos en la sexta dimensión, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y así obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, para luego nacer en un nuevo cuerpo. Si muere nuestro cuerpo físico, seremos resucitados en cuerpos eternos, y si permanecemos vivos hasta que ellos resuciten, seremos transformados y entonces tendremos un cuerpo eterno y glorificado. Y así estaremos restaurados a la vida eterna. Ahora vean cómo el primer nacimiento aquí en la tierra por medio de nuestras madres terrenales nos abre una puerta en esta dimensión para poder recibir a Cristo como nuestro Salvador, hacer contacto con Él, que es la vida eterna, recibir su Espíritu y obtener así el nuevo nacimiento, y para el día postrero obtener el cuerpo eterno y glorificado. Así es que es un privilegio grande haber nacido en este planeta Tierra, aunque en un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Todo eso ha sido para que hagamos contacto en esta dimensión, en esta tierra, con la vida eterna que es Cristo, y lo recibamos como nuestro Salvador. Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero que el ser humano está llamado a buscar en este planeta Tierra. Para eso está en este planeta Tierra, para que así pueda obtener el nuevo nacimiento y pueda entrar por nacimiento al reino de Dios, nacer en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, y así ser restaurado a la vida eterna. Ahora podemos ver que por medio de la sangre de Cristo nosotros somos redimidos para así ser restaurados a la vida eterna.
y ahora perteneciendo a la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, así como en una familia terrenal, se come y el padre de familia lleva a su hogar el alimento, es el que trabaja principalmente y trae el dinero que ha ganado para comprar los alimentos para su familia y también ropa, y es el que sostiene el hogar. Cada hombre tiene esa responsabilidad y la familia es alimentada. Así también es en lo espiritual, la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo. Encontramos que la iglesia del Señor Jesucristo, compuesta por los nacidos de nuevo, son alimentados con el alimento espiritual de la palabra revelada para el tiempo que les toca vivir. Y Cristo, el Señor de la casa, el padre de la familia, vean ustedes, ha colocado en su casa siervos fieles y prudentes de edad en edad, a través de los cuales el mismo Cristo ha estado manifestado en Espíritu Santo, trayendo el alimento espiritual para cada etapa de su casa, de su iglesia, y está alimentando a sus hijos por medio de cada siervo fiel y prudente, el cual se ha dejado usar por Cristo, y Cristo, por medio del mensajero de cada etapa, de cada edad, ha estado alimentando a su familia. Ahora esos siervos fieles y prudentes tienen una bendición grande delante de Dios. Esos son los 7 ángeles y mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil y el ángel de la edad de la piedra angular. Y Cristo les tiene una posición muy importante en su reino, en el reino milenial. Ocupará una posición tan importante que serán las personas más cercanas a Cristo. Y vean ustedes, cada grupo de cada edad está representado en el ángel mensajero que Cristo les ha enviado. Pues por medio de ese ángel mensajero es que ha venido el alimento espiritual de parte de Cristo para el pueblo. Y Cristo se ha identificado con el mensajero de cada edad y se ha velado y revelado a través del mensajero de cada edad. Y así ha estado la revelación de Jesucristo. Cristo revelado en cada edad, en la porción correspondiente a cada edad, a través del siervo fiel y prudente de cada edad. Ellos recibirán una recompensa muy grande de parte de Dios. Ahora, estos serán los principales que estarán con Cristo en su reino, y serán la representación de la iglesia del Señor Jesucristo de las 7 edades y también de la edad de la piedra angular. Y será el gabinete de Cristo. Ahora, para el tiempo final. Para el tiempo final, ¿cuál será el siervo fiel y prudente que estará en la casa de Dios, dándole el alimento a tiempo a los hijos de Dios? Siendo que corresponde al tiempo final, entonces será el mensajero final, el último de los mensajeros de Dios,
el último profeta mensajero, que será el profeta de la dispensación del reino, que es la séptima dispensación, la última dispensación. Por lo tanto, es el último profeta mensajero. Será un profeta dispensacional, el cual Cristo enviará a su iglesia en la edad de la piedra angular, para que les dé el alimento a tiempo, el mensaje correspondiente a la edad de la piedra angular y a la dispensación del reino. Por lo tanto, viene con el mensaje del evangelio del reino, dándonos el alimento espiritual de la palabra de Dios para nuestro tiempo, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 6, nos habla así. Y Cristo citó en San Mateo capítulo 4, verso 4, lo mismo. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Amós capítulo 8, verso 11 dice que Dios enviará hambre sobre la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y ahora esa hambre se siente acá en el alma, en el corazón. Pero en la casa de Dios, Él enviará al siervo fiel y prudente correspondiente al tiempo final, para que les dé el alimento espiritual de la palabra de Dios a tiempo. Y por consiguiente, en la casa de Dios habrá alimento para todos los hijos e hijas de Dios, porque estará el siervo fiel y prudente correspondiente a este tiempo final. Ahora ya conocemos los 7 siervos fieles y prudentes de las 7 edades, pero ahora, ¿quién es el siervo fiel y prudente de ese tiempo final en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, en la casa de Dios, para alimentar a la familia de Dios? Es el enviado de Jesucristo, de Apocalipsis capítulo 22, verso 16, del cual dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el que viene con el alimento espiritual de la palabra de Dios, revelando todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, y dándonos el alimento espiritual de la palabra de Dios, dándonos la revelación divina de este tiempo final, y así alimentando a todos los hijos de Dios de este tiempo final. Dice Eclesiastés capítulo 11, verso 1 al 2: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Las aguas representan gente, naciones y lenguas. Eso es llevar el mensaje, dar el mensaje a gente, a pueblos, a naciones y lenguas. Y dice: después de muchos días lo hallará. Eso es en las personas que habrán recibido ese mensaje, lo hallaremos, porque ellos serán creyentes del mensaje de la palabra de Dios, del pan espiritual que hemos repartido. Y dice: reparte a 7. Esas son las 7 edades de la iglesia gentil. Cada mensajero repartió a su edad, y con él los que trabajaron en la obra de Cristo estaban repartiendo con él, como Cristo, cuando no hubo alimento para la gente, se les había acabado el alimento, Cristo multiplicó los panes y los peces en 2 ocasiones y dio a sus discípulos, y sus discípulos dieron al pueblo. Y así fueron alimentados los que tenían hambre. Y así en lo espiritual, vean ustedes, Cristo ha estado alimentando a las multitudes
con la revelación divina de la primera venida de Cristo. Esa revelación divina ha sido dada a los siervos fieles y prudentes, los cuales le han repartido a la gente en las diferentes edades, y espiritualmente han recibido vida eterna las personas que han recibido esa palabra. Y así se la ha repartido a 7, el pan espiritual de la palabra de Dios. Y para este tiempo final, ve ustedes también dice, y aún a 8, o sea, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. O sea, el mal que vendrá de los juicios divinos que han de caer sobre la raza humana durante la gran tribulación. Pero antes de que caigan los juicios divinos sobre la raza humana en la gran tribulación, se le habrá repartido a 7 y aún a 8. El 8 corresponde a la edad de la piedra angular, que es la edad representada en el 8, y el 8 significa o representa la eternidad. Y ahora se le reparte el pan espiritual de la palabra de Dios a 8, a la etapa octava, edad de la piedra angular, la edad eterna de la iglesia de Jesucristo, y se le da la revelación divina del séptimo sello, la revelación divina de la segunda venida de Cristo, en adición a la revelación divina de la primera venida de Cristo. Y así somos alimentados en la casa de Dios en este día postrero, para así llegar a la estatura de Cristo, a la perfección, llegar a tener un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es así para nosotros como individuos, y también es así para la iglesia del Señor Jesucristo. Para la iglesia de Jesucristo llegar a ser una iglesia perfecta, en donde Dios estará manifestado en toda su plenitud. Y esa iglesia del Señor Jesucristo que llegará a la perfección será la que con Cristo reinará en el glorioso reino milenial. Ahora podemos ver el siervo fiel y prudente que alimenta a la familia de Dios en el día posterior, repartiéndole a 8, o sea, repartiéndole a la edad de la piedra angular, y en la edad de la piedra angular a todos los hijos e hijas de Dios. Hemos visto cuál es la casa de Dios, es de la iglesia del Señor Jesucristo. Y vean ustedes, este siervo fiel y prudente le reparte a la iglesia de Jesucristo, y le repartirá también al pueblo hebreo, donde 144,000 recibirán la palabra de Dios. Porque ese es el siervo fiel y prudente para la iglesia gentil y para el pueblo hebreo. Ahora, las bendiciones que Cristo dará a este siervo fiel y prudente están también ya prometidas en la Escritura. O sea que ya Dios ha señalado lo que hará con cada siervo fiel y prudente. Y del más claro que habla es del siervo fiel y prudente que estará en el tiempo final, en el tiempo de la venida del Señor. Dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así, le haya repartiendo el alimento espiritual a los hijos de Dios en la casa de Dios? Dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, lo colocará como administrador en la casa de Dios. Lo colocará en ese glorioso reino milenial también, en la parte administrativa. Sobre todos sus bienes
le pondrá. Y ahora vean ustedes aquí, en Apocalipsis capítulo 2, lo que nos dice. Capítulo 2 del Apocalipsis nos dice, verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Este maná escondido es la revelación divina de la segunda venida de Cristo. Ese es el alimento espiritual que estaba escondido de todos los hijos de Dios de las edades pasadas, así como en el templo que construyó Salomón y el tabernáculo que construyó Moisés, estaba un maná escondido en el templo. ¿En qué parte del templo? En el lugar santísimo, donde no podían entrar los sacerdotes, sino el sumo sacerdote. Ninguno de los sacerdotes podía ver o encontrar ese maná escondido, porque ellos no podían entrar allí excepto el sumo sacerdote. Y en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, encontramos que hay un maná escondido en el lugar santísimo de ese templo espiritual, al cual ninguno de los 7 mensajeros podía entrar, porque a ellos les tocó ministrar en el lugar santo de ese templo espiritual, ungidos con el Espíritu Santo. Pero habrá un mensajero, el mensajero de la edad de la piedra angular, el ángel del Señor Jesucristo, que ministrará en el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo, porque es un mensajero dispensacional como Moisés, y en él estará Cristo, el ángel del pacto del Espíritu Santo, ministrando en la iglesia de Jesucristo, y estará revelando el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo. Y ese misterio revelado es el alimento espiritual para todos los escogidos de Dios del día postrero. Y alrededor de ese misterio revelado es que gira el mensaje del Evangelio del Reino. Gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y ese es el maná escondido, esta revelación divina de la segunda venida de Cristo para todos los hijos, hijas de Dios en la casa de Dios. Y ahora ese misterio de cómo Cristo estará revelado en el día postrero es el misterio del séptimo sello. El misterio del séptimo sello, el misterio de la revelación de Jesucristo en el día postrero, en su iglesia en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en su ángel mensajero, revelándose y hablando a las iglesias todas estas cosas que deben suceder pronto. Dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora vean que él promete dar esa piedrecita blanca al vencedor que estará en el tiempo en que la piedrecita blanca venga. Y la piedrecita blanca con un nombre nuevo es la misma piedra no cortada de manos que vio el profeta Daniel en el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y que se le olvidó, y Dios le dio a conocer nuevamente ese sueño, lo dio a conocer al profeta Daniel, y vio esa piedrecita blanca viniendo. Y la venida de esa piedrecita, de esa piedra no cortada de manos, es la segunda
venida de Cristo. Y ahora la piedrecita viene en el día postrero con un nombre nuevo. Quizás hay personas que no saben que la segunda venida de Cristo es con un nombre nuevo. Ahora la venida de esta piedrecita blanca, vean ustedes, es con un nombre nuevo. Viene con un nombre nuevo y esa piedrecita blanca la va a recibir el vencedor. El mensajero que estará en el día postrero dándole el alimento a tiempo a los hijos de Dios. Ese siervo fiel y prudente que estará alimentando a los hijos de Dios, a la familia de Dios en el día postrero, será el que verá y recibirá a Cristo en su segunda venida. Le dará la bienvenida, lo recibirá con un nombre nuevo. Y por consiguiente la bendición será para ese ángel mensajero de Jesucristo que estará en la casa de Dios, alimentando a los hijos e hijas de Dios. Él es el que recibe a Cristo con un nombre nuevo en su segunda venida en el día postrero. Y ahora, la segunda venida de Cristo con un nombre nuevo es el misterio más grande de todos los misterios habidos y por haber. Es el misterio bajo el séptimo sello, el cual cuando fue abierto en el cielo, causó silencio en el cielo como por media hora. Ahora, nos dice el reverendo William Branham que la segunda venida de Cristo será tan sencilla su venida que si no vigilamos nos pasará por encima y no la veremos. ¿Y por qué será tan sencilla su venida y nos pasará por encima si no vigilamos? Su venida será de acuerdo a las profecías. Su venida será conforme a cómo está establecido en la palabra de Dios. Su venida será con un nombre nuevo. Esa es la venida de la piedra no cortada de manos, la venida de la piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito. Y ahora, recuerden que la venida del Señor es la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová, el cual vino 2000 años atrás aproximadamente en una forma sencilla. ¿Y cómo vino el ángel del pacto, el ángel de Jehová en medio del pueblo hebreo? Vino vestido de carne humana, en un hombre de aquel tiempo llamado Jesús. Y cuando él hablaba acerca del Padre, él decía que el Padre estaba ¿dónde? En él. Ahora, el ángel fuerte que desciende del cielo, que es esa piedrecita blanca con ese nombre nuevo escrito, estará manifestado en medio de esa iglesia y a través de su ángel mensajero en Espíritu Santo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y el siervo fiel y prudente que estará en el día postrero dando este alimento espiritual en la casa de Dios a los hijos de Dios será el siervo bienaventurado del día postrero. Ahora veamos lo que será la venida de esa piedrecita blanca. Les dije que será la venida del ángel del pacto, el cual vino 2000 años atrás en carne humana, en el velo de carne llamado Jesús, y vino como Cordero de Dios para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y ahora en la página 134 del libro de los sellos en español, primer párrafo,
dice el reverendo William Branham, el precursor de la segunda venida de Cristo. Ahora recuerden que Él es el que presenta a la iglesia de Jesucristo cómo será la venida del ángel del pacto, la venida de aquel al cual Él está preparando el camino. Y Él identifica con su mensaje lo que será la venida del Señor. Por eso Él dice que aunque Él no esté presente en el tiempo de la venida del Señor, Él dice: este mensaje lo presentará, este mensaje lo precursará, este mensaje lo introducirá. Por lo tanto, el mensaje del reverendo William Branham es muy importante en este tiempo final para toda la iglesia del Señor Jesucristo, porque conforme a como ha dicho el precursor de la segunda venida de Cristo, ungido con el Espíritu Santo, con relación a la segunda venida de Cristo, será el cumplimiento de la venida del Señor. Dice en la página 134 del libro de los sellos, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de señores. El Espíritu Santo que ha estado en medio de su iglesia de edad en edad, el cual es el ángel del pacto, en el tiempo final va a estar manifestado en carne humana. Ahora vean ustedes, Él ha estado parcialmente manifestado en carne humana en sus ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia, en la porción correspondiente a cada edad. Y para la edad de la piedra angular, Él estará manifestado en carne humana en el ángel mensajero de la edad de la piedra angular. Y cuando adopte a su ángel mensajero, entonces estará manifestado ahí plenamente, sin limitaciones. Y ahí estará ungido el ángel del Señor Jesucristo como el enviado del día postrero, en el cumplimiento de todas las promesas correspondientes al día postrero en favor de la iglesia de Jesucristo y del pueblo hebreo. Y así estará en cumplimiento pleno esta profecía, esta promesa. Ahora vean ustedes, en la página 146 nuevamente del libro de los sellos nos habla el reverendo William Branham. Y recuerden que lo que habla es, así dice el Señor, son las palabras que Cristo ha colocado en su boca para hablar. Por lo tanto, estas son profecías que tienen que ser cumplidas en este tiempo final. Nos dice al final de esta página 146 del libro de los sellos en español, dice: al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Ahora, el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre. ¿Se encarna en quién? En el anticristo, en el hombre de pecado, en la bestia. Pero Cristo sube. ¿Y por qué tiene que subir? Porque Él ha estado subiendo de edad en edad a través de su manifestación en cada ángel mensajero, y luego sube a la edad de la piedra angular y viene encarnado en el ángel mensajero de la edad
de la piedra angular. Viene manifestado en carne humana. Él ha estado manifestado en carne humana en cada ángel mensajero, Cristo en Espíritu Santo, y ahora en el día postrero, Cristo en Espíritu Santo estará manifestado en carne humana en su ángel mensajero. Pero su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Él solamente es un profeta mensajero dispensacional. El profeta mensajero de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino, con el alimento espiritual para los hijos de Dios en la casa de Dios, a los cuales se estará alimentando en el día postrero. Pasamos a la página 277 del libro de los sellos también, donde nos habla del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, y eso es de la venida de Cristo. Dice, orando, dice, pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco. ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19? El Espíritu Santo, Cristo, el ángel del pacto. Y ahora, ¿cómo es que va a venir? Dice, mientras su espíritu, el Espíritu de Cristo, entra en confrontación con el anticristo y él llame los suyos, habrá una confrontación. En la página 270, el primer verso dice, aquí vemos la vida y la muerte llegando a su último encuentro. El caballo blanco de vida verdadera. Ese es el caballo blanco de Apocalipsis 19, donde viene Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo. Y el caballo amarillo de credos mezclados. La cosa está llegando a un verdadero reto. Y el reto del día postrero es ¿dónde? En el monte de Sión, en la iglesia, en medio del cristianismo. Y ahora veamos, ya hemos visto que el diablo es echado del cielo y se encarna en un hombre, o sea, en el anticristo, en el hombre de pecado. Y ahí lo encontramos como la bestia, que hará guerra contra Cristo el Cordero, pero el Cordero lo vencerá, y vencerá también a los 10 reyes que le darán su poder y su autoridad a la bestia. Eso está en Apocalipsis capítulo 17, verso 11 al 18. Porque el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes, porque viene en su manifestación final en la edad de la piedra angular y dispensación del reino como Rey de reyes y Señor de señores. Así viene Cristo, el ángel del pacto, en Espíritu Santo. Y ahora pasamos a la página 256 del libro de los sellos, donde dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Por lo tanto, tiene que haber un hombre aquí en la tierra, en la iglesia de Jesucristo, en la edad de la piedra angular, en el cual Cristo, el ángel del pacto, venga manifestado en carne humana, llevando a cabo su obra correspondiente a este tiempo final. Cristo, el ángel del pacto, viniendo en Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero, estará dando cumplimiento a esta profecía. Y eso será el verbo, la palabra. Cristo, el ángel del pacto, manifestado en carne humana en un hombre,
de este tiempo final. Y ese será el siervo fiel y prudente que estará en la casa de Dios, alimentando a los hijos e hijas de Dios con la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final. Y ese será el siervo fiel y prudente que obtendrá la gran victoria en el amor divino, porque Cristo obtendrá esa gran victoria en el amor divino. Y ese será el siervo fiel y prudente que recibirá la adopción, y juntamente con la adopción de ese siervo fiel y prudente vendrá la adopción para todos los escogidos del día postrero y para todos los escogidos que han partido de las edades pasadas, y algunos de los nuestros que han partido también. Ahora vean lo que será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Será la venida del Verbo, el ángel del pacto, Cristo, el Espíritu Santo, en un hombre de este tiempo final manifestado. Hemos visto lo que ha sido prometido por Cristo a través del precursor de la segunda venida de Cristo. Ahora podemos ver que este ángel, recibiendo a Cristo en su segunda venida, recibiendo al ángel del pacto, estará recibiendo la piedrecita no cortada de manos, recibiendo la piedrecita blanca con un nombre escrito. Y por consiguiente, Él es el que conocerá el misterio de ese nombre nuevo. A Él le será revelado el misterio de ese nombre nuevo que trae la piedrecita blanca. Y dice la Escritura que es un nombre que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y ese ángel mensajero de Jesucristo, ese siervo fiel y prudente que alimenta la familia de Dios, en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo, en el día postrero, es el que conocerá ese misterio, porque a él será revelado por Cristo ese misterio del nombre nuevo que Él trae en su segunda venida. También tenemos la promesa de Apocalipsis capítulo 3, verso 12, donde dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. O sea que lo hará una persona muy importante en la iglesia del Señor Jesucristo, para el glorioso reino milenial también. Y por consiguiente estará en una posición muy importante en ese reino milenial. Y escribiré, dice, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esta es una promesa para un vencedor. Y esa promesa se materializará en el mensajero que esté presente en el día postrero, en la venida del Señor. Y ese no es otro sino el ángel del Señor Jesucristo, que estará presente en este tiempo final para darle la bienvenida a Cristo en su segunda venida.
para darle la bienvenida al ángel del pacto, al Verbo, para que se haga carne en su ángel mensajero, y así tengamos al Verbo, la palabra hecha carne, en este tiempo final, en medio de la iglesia, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto, y así obtengamos el conocimiento del séptimo sello, el conocimiento de la segunda venida de Cristo y las bendiciones que Él tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Para mí tiene grandes bendiciones aquí escritas en la palabra de Dios y también para cada uno de ustedes. Para el glorioso reino milenial hay grandes bendiciones para cada uno de ustedes y para mí también. Y estaremos en una posición muy importante en este glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vean cómo para el siervo fiel y prudente, para el vencedor, las mismas bendiciones que Cristo recibió cuando ascendió al cielo victorioso. Dice que Él recibió autoridad. Él dijo: todo poder me es dado, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora para el vencedor Él dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. O sea, las gobernará con vara de hierro y serán desmenuzadas como vaso de alfarero. Así como yo también he recibido de mi Padre. O sea, así como Cristo recibió esa autoridad del Padre, ahora Él otorgará esa autoridad al vencedor, que estará viviendo en el tiempo final y que lo recibirá en su venida y por consiguiente recibirá esas bendiciones. También dice: al que venciere, yo le daré, que les leí capítulo 2, verso 26 al 27 del Apocalipsis. Y ahora tenemos otra promesa muy importante, Apocalipsis capítulo 3, verso 21, donde dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, en la misma forma que Cristo venció al morir y resucitar victorioso y ascender al cielo, se sentó en el trono de Dios en el cielo y recibió autoridad, y todo poder le fue dado en el cielo y en la tierra, y ha estado como el administrador de todos los negocios de nuestro Padre Celestial. Y ahora Cristo, estando en el trono del Padre, vean ustedes, no ha tomado su trono terrenal, porque no lo puede tomar hasta que no haya llevado a cabo la obra de intercesión en el lugar de intercesión en el cielo por cada persona que Él redimirá. Por lo tanto, Él tiene que hacer intercesión por cada persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Tiene que hacer esa intercesión de edad en edad hasta que entre hasta el último de los escogidos de Dios. Y entrará hasta el último de los escogidos de Dios en la edad de la piedra angular. Es en la edad de la piedra angular donde están entrando en el tiempo final los escogidos de Dios, y es
en la edad de la piedra angular, donde Él está haciendo intercesión en el cielo por los escogidos de Dios que estarán entrando en este tiempo final al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Ya no hay tiempo para entrar al cuerpo místico de Cristo en la primera edad, porque esa edad ya pasó. Y así ha ocurrido de edad en edad. Ahora los que entran a la parte de la edad de la piedra angular del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y así como hubo un territorio donde se cumplió cada edad, hay un territorio donde se cumple la edad de la piedra angular. Y ese territorio es la América Latina y el Caribe. Y Dios tiene mucho pueblo en la América Latina y el Caribe para colocarlos donde en su cuerpo místico de creyentes en la edad de la piedra angular. Ahora, cuando se complete el número de los escogidos de Dios, Cristo terminará su labor de intercesión en el cielo, saldrá del trono de intercesión y hará su reclamo de todo lo que le ha redimido con su sangre preciosa. Él adoptará a su siervo fiel y prudente que estará en la edad de la piedra angular alimentando a los hijos de Dios. Y Él resucitará a los muertos en Cristo y a los que estamos vivos nos transformará. Todo eso corresponde al reclamo de todos los que Él ha redimido con su sangre preciosa. Y a ese siervo fiel y prudente que estará alimentando a los hijos de Dios, a la familia de Dios, en la casa de Dios, en el día postrero, lo sentará con Él en su trono. ¿Y en qué trono lo va a sentar? Es en el trono de David. Ese es el trono terrenal sobre el cual Cristo reinará, sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ese es el trono sobre el cual Cristo promete sentar al vencedor. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y por consiguiente, así como cuando Cristo ascendió victorioso al cielo, se sentó en el trono de Dios y recibió un nombre nuevo. Vean ustedes, el Señor Jesucristo sienta en su trono, el trono de David, sienta al vencedor. Y el vencedor, sentado en el trono de David, en el reino milenial, tendrá escrito el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Y con ese nombre, Él estará administrando los negocios de su Señor. Sobre todos sus bienes le pondrá. O sea que será la persona más cercana a nuestro amado Señor Jesucristo. Y luego le seguirán los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Ahora podemos ver la posición tan importante que tendrá el siervo fiel y prudente que alimenta a la familia de Dios en el día postrero, como también tendrán una posición muy importante
los siervos fieles y prudentes que han alimentado a la familia de Dios en cada edad de la iglesia del Señor Jesucristo. Y también tendrán una posición muy importante cada persona que pertenece a cada una de esas edades. Cada persona que pertenece al grupo del mensajero de cada edad. Y las personas más bienaventuradas serán las personas que pertenecerán a la edad de la piedra angular. Esas serán las personas que tendrán la bendición más grande. Y ahora podemos ver las bendiciones tan grandes que hay para todos nosotros en este tiempo final. Y aún con tantas grandes bendiciones que hay para el ángel del Señor Jesucristo, con todo y eso, el ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el profeta de la dispensación del reino y de la edad de la piedra angular, el cual le dio a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis que Jesucristo le dio para darle a Juan el apóstol. Y es el mismo que le dará la revelación de la segunda venida de Cristo a la iglesia del Señor Jesucristo. Es el mismo que le dará a conocer a la iglesia de Jesucristo todas estas cosas que deben suceder pronto, y así obtendremos la fe, la revelación, para ser transformados y raptados en este tiempo final. Ese es el ángel mensajero, el siervo fiel y prudente, que viene con el alimento espiritual para alimentar a los hijos de Dios, a la familia de Dios, en la casa de Dios, alimentar a los hijos de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo. Para Él hay una bendición muy grande, y para todos los que serán alimentados en este tiempo final con el alimento espiritual que Cristo le da para sus hijos en este tiempo final. Ahora hemos visto el siervo fiel y prudente que alimenta la familia de Dios. Ahora, ¿cómo le puede colocar sobre el trono? Pues para ser colocado sobre el trono, tiene que tener el derecho, y para eso tiene que ser de la casa de David. Como también todos los redimidos del Señor Jesucristo, para ser reyes en el glorioso reino milenial de Cristo, tienen que pertenecer a la casa de David. Siendo que Cristo es un descendiente de David, en Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice: yo soy la raíz y el linaje de David. De esa raíz y linaje de David vienen todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo por medio del nuevo nacimiento. Y así es como la casa de David es restaurada. El tabernáculo de David, la casa de David, es restaurada para ayudar la casa de David durante el reino milenial, de la cual Cristo es la cabeza. Y ahora vean por qué nosotros, como miembros del cuerpo místico de Cristo, reinaremos con Cristo por el milenio y por toda la eternidad, porque hemos venido de la raíz y el linaje de David, que es Cristo nuestro Salvador. Hemos nacido por medio de Jesucristo a través del nuevo nacimiento al creer en Él y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Y
el ángel del Señor Jesucristo viene de esta raíz, de la raíz y linaje de David, que es Cristo, por medio del nuevo nacimiento. Por eso es que Cristo lo podrá sentar en su trono con él, en el trono de David. Ahora podemos ver por qué también hemos de estar en Jerusalén y por qué hemos de estar en la tierra de Israel, porque pertenecemos a la casa de David, porque hemos nacido de la raíz y del linaje de David, que es Jesucristo nuestro Salvador. También hay otras promesas divinas, por ejemplo, dada a Efraín. Ahí está la bendición de la primogenitura y eso tiene que ver con la doble porción, y por eso es que los escogidos de Dios, los miembros de la iglesia de Jesucristo, tendrán la doble porción: cuerpo teofánico eterno y cuerpo físico eterno y glorificado también. Y la bendición de la primogenitura, vean ustedes, corresponde a la iglesia de Jesucristo con todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Hay otras bendiciones también, pero en otras conferencias ustedes escucharán sobre ellas. Con lo que hemos escuchado, podemos ver la abundancia de bendiciones que Cristo tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Él dice que seamos vigilantes y que nos cuidemos para que ninguno tome nuestra corona. Mantengan sus vestiduras limpias con la sangre de Jesucristo. Esa es la medicina que nos limpia de todo pecado. Sirvamos a Cristo con toda nuestra alma y con agradecimiento, viendo que nosotros no hemos hecho nada de nosotros mismos para merecer bendición o bendiciones tan grandes. Ha sido por gracia. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y por medio de Cristo, Él nos ha salvado y nos ha restaurado a la vida eterna. No ha sido por obras que hemos hecho nosotros, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por gracia completamente. Un favor inmerecido, pero dado por Cristo a todos nosotros. Y ahora Él nos da a conocer todas las cosas que nosotros debemos conocer en este tiempo final. Y eso nos dirige, nos guía para que nosotros no nos vayamos ni al fanatismo,
ni nos vayamos tampoco a el otro extremo, sino que nos mantengamos en el centro de la palabra de Dios, caminando en ese camino, en esa autopista espiritual. Cristo es el camino. Caminemos en Él, en el centro. Y así nos mantendremos fieles a Cristo y nos mantendremos haciendo siempre su voluntad. Y estaremos preparados para ser transformados en el momento preciso. Mantengan sus almas, sus corazones bien alimentados, porque hay alimento en abundancia en la casa de Dios. Tienen folletos, tienen videos, tienen cintas magnetofónicas y también la oportunidad de estar en las actividades donde se pasan los videos para que así puedan ver y escuchar. Y en sus hogares también puedan leer y puedan colocar los videos o las cintas en grabadoras y puedan escuchar. Y puedan estar bien alimentados espiritualmente con la palabra de Dios correspondiente a este tiempo final. Bueno, para mí es una bendición grande vivir en este tiempo final y vivir en la edad de la piedra angular, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y estar predicando el evangelio del reino a toda persona, sin omitir lo que ha sido la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, para que así los que no lo han recibido como su Salvador lo puedan recibir. Porque solamente los que lo han recibido como su Salvador son los que luego serán transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde, dándoles testimonio del siervo fiel y prudente que alimenta la familia de Dios. Y ahora, ¿dónde está la familia de Dios que es alimentada en este tiempo final por el siervo fiel y prudente con el alimento espiritual de la palabra de Dios del día postrero? Aquí estamos en este tiempo final, en la edad de la piedra angular, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Aquí hay un grupo, pero en toda la América Latina y el Caribe hay multitudes de gente y congregaciones que están siendo alimentadas con el alimento espiritual de este día postrero, para todos ser preparados y ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y nos veremos muy pronto en este mismo lugar. Dejo nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión, y luego pasará
a Félix Caro para algún cántico y finalizar esta actividad. Vamos a pedirle al reverendo Miguel Bermúdez Marín. Pase hacia adelante. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y continúen disfrutando las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo todos los días de vuestra vida. Ore mucho por el recorrido que vamos a tener. Vayan con nosotros, trabajando con nosotros en oración, orando en sus hogares todas las noches y también por las mañanas. Y durante el día también en su mente pueden estar orando, porque en estos países tenemos actividades de día y de noche también. Así es que ore mucho por nosotros y así también ustedes estarán con nosotros en esas labores que se estarán llevando a cabo. Así es que nosotros vamos en representación de ustedes, trabajando en todos esos países y llevando así la palabra. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde a todos.